Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, congresista Adriana Tudela. Un honor estar compartiendo mesa con usted en este recinto del Senado antiguo, donde como practicante, hace muchísimos años, yo tuve la ocasión de observar a una verdadera élite peruana, que justamente vamos a tratar de elucubrar por qué es de que era una élite peruana y no existe hoy en día. Lucas Gersi, profesor Lucas Gersi, es uno de los jóvenes más preparados y con mejor perspectiva, no para la práctica privada del derecho, para la cual estaría perfectamente preparado, sino para la vocación política, que es lo que a él lo anima más y es lo que hace falta en nuestro país. Al final, muchas veces no hacemos lo que nos gusta o lo que la familia quisiera de nosotros, sino lo que realmente nuestro país, nuestra comunidad quiere de nosotros, necesita de nosotros. Y por eso están ustedes hoy en día, aquí, en la tarde, en lugar de estar mirando televisión o leyendo algún libro agradable. Están en el centro de Lima, con la contaminación, con el clima que no se decide, gastando esta tarde porque tienen una vocación definitivamente. Y esa vocación la van a poder concretar de acuerdo a la perspectiva ideológica que ustedes prefieran. Lo democrático justamente consiste en la tolerancia al pensamiento distinto al nuestro. Y esa democracia no es una invención moderna, es una invención, como ustedes bien lo han visto, es una invención griega que en la asamblea toleraban los distintos puntos de vista de los llamados ciudadanos griegos, de la Atenas antigua. Obviamente tenía defectos, como tiene toda democracia en todo siglo. Su defecto era que en realidad eran menos del 20% los que tenían derecho a entrar a la asamblea. La inmensa mayoría de residentes de Atenas no tenía la condición de ciudadanos. Y era una democracia directa, cosa que ha venido a reemplazar ya en la Edad Media la representación política, que es la posibilidad que tenemos todos de elegir, ojalá en el futuro en un distrito uninominal, como ha señalado Lucas, a nuestro representante, lo que nos podría acercar representados con representantes y establecer la responsabilidad política verdadera. No te reelijo si es que no logras los resultados que yo anhelo y por los cuales yo te di mi voto. Y eso nos lleva a qué es la política. La política no es la búsqueda de poder. Si fuese la búsqueda de poder, cualquier general golpista sería muy buen político. Si es acumular poder, cualquier dictador es mejor político que el inocente que comparte el poder entre varias agrupaciones políticas. Por tanto, la figura de poder en muchos sentidos es una antinomia con respecto a la política y por supuesto a la democracia. La política no es otra cosa que tratar de representar, de intermediar intereses y tendencias que existen en la sociedad. Esos intereses y tendencias son contradictorios y pertenecen al bagaje cultural, social, económico de diversos grupos sociales que existen en toda sociedad. Los exportadores quieren exactamente lo contrario que los importadores. Los que producen autos nuevos quieren exactamente lo contrario a lo que desean los que importan autos usados. Y así podemos observar intereses contradictorios no solamente económicos, sino de tendencia. Los que son pro aborto desean, anhelan, trabajan
exactamente para lo contrario de lo que quieren los que se oponen al aborto. Y no es que alguien tenga más razón que la otra, sino que en una democracia cada agrupación de representantes, de intermediarios, va a aspirar a representar a una gran cantidad de ciudadanos que piensan como ellos. La agrupación ofrece, el político ofrece trabajar en beneficio de la consolidación de los intereses y tendencias que representa. Por eso es de que desde la época de los padres de la patria norteamericana, que son los verdaderos papás de patria, Madison, Hamilton, Franklin, los que diseñaron un tipo de gobierno incluso que no existía en ninguna parte del mundo, que es el presidencialismo, pensaron, no existe una sociedad homogénea que tenga un interés común. El único interés común que tienen los peruanos es la seguridad ciudadana, es la defensa nacional y es ni siquiera el desarrollo y el crecimiento. No, descartados, porque hay un fuerte sector de peruanos que no piensa que sea necesario más desarrollo o crecimiento económico. Todos necesitan estar representados y la democracia vendría a ser un juego político por el cual cada uno se dirige al auditorio y cosecha los votos que debe cosechar. Para eso el auditorio tiene que estar informado de cuáles son los planteamientos, no producto del marketing político, de coyuntura, lo que quiere la gente en este momento, que son los que nosotros denominamos las propuestas electorales, sino cuáles son los planteamientos de fondo que tienen los políticos, la agrupación política, con carácter permanente, la marca política. ¿Sí? Entonces no es cuestión de que yo me pronuncie sobre el aborto a favor o en contra hoy día, mirando las encuestas, sino qué es lo que se piensa realmente sobre el aborto, qué es lo que se piensa realmente sobre el desarrollo económico, sobre el cambio climático, sobre la reforma política. Eso es democracia. Por tanto, el primero que les diga, yo sí represento el interés de toda la sociedad, lo que está manifestando es que quiere ser un dictador, porque no existe un interés abierto, total, homogéneo, sino muchos intereses contradictorios entre sí, y por eso tiene valor y ha sido preservada la democracia hasta hoy en día. Muy bien. Si esto es la política, y la política necesita ser expresada en democracia, tenemos que llegar a una conclusión. A más política, más democracia. A más poder concentrado, menos política. La sociedad, cuando se concentra el poder en un demagogo, lo han escrito los griegos, cuando se concentra el poder de la asamblea en un solo demagogo, pierde la democracia. Por tanto, una de las reformas políticas principales, si somos pro democracia, pro libertad, es reducir los espacios por los cuales un demagogo pueda concentrar el poder. ¿Sí? Entonces, aquí sí tenemos que ser tajantes. Una línea como la de Pizarro en la isla del Gallo. No vale, si somos de derecha, no vale admitir una dictadura de derecha porque es de derecha. Si somos de izquierda, no vale admitir una dictadura de izquierda porque somos de izquierda. No. La democracia en sí misma no es un fin, pero sí es un valor. Es el medio que hay que preservar para la búsqueda de la libertad. Muy bien. ¿Tiene enemigos? Sí. Tiene enemigos encubiertos.
¿Cuál es el primer enemigo? Que el que podemos observar fácilmente en el Perú, que es un país que nos muestra a todos los estudiantes de Derecho, de Ciencia Política, de Sociología, todas las posibilidades que puedan existir, cosa que no existe en otros países. No tienen esa gran ventaja los estudiantes. ¿Tenemos enemigos? Sí. ¿Quiénes son los enemigos? Los que buscan la concentración del poder con cualquier estratagema. Los que buscan manipular la opinión pública tratando de establecer verdades, homogenizando a la población. Esta es la verdad descubierta y todos los que están en contra de ella deben ser penalizados, deben ser castigados, hostilizados, separados de la academia, separados de cualquier puesto público, porque están contradiciendo la verdad. Y eso lo van a poder ver ustedes en cualquier periódico. Si hojean un periódico o una revista, subyace la intención manifiesta de establecer una verdad incontrovertible o esconderla. Se hablaba, por ejemplo, estos días, de que en los medios españoles, en los medios de comunicación españoles, hay muy poco, mucho menos que en el Perú, de la revuelta violenta de los musulmanes en Francia. Casi no tocan el tema y no ponen videos. ¿Por qué? Porque puede afectar las elecciones que se avecinan, puede afectar la correlación de fuerzas que se avecina. Por tanto, se suprime la libertad, se suprime la verdad, porque se prefiere el cálculo político. Pero para lograr ese efecto es necesario controlar la verdad, entre comillas, en los medios de comunicación. Y eso se logra con poder económico. Pero los que controlan el poder económico y con ello los medios de comunicación son los que predican el famoso centrismo, que es uno de los nuevos dioses de la democracia antiguamente ateniense. El centrismo es aquella corriente ideológica que no proclama mucho nada, que no tolera las verdades cuando éstas hieren la verdad homogénea, la verdad adoptada por todos los medios. Otro enemigo de la democracia, que los tiene muchos y todos escondidos, es aquel que destruye al partido político como organización. Porque el partido político tiende a ocupar espacios de política, de debate, de ideas, y se organiza en ambientes como este, en la asamblea política de cada país, de forma tal que ocupa espacios y toma decisiones en nombre de los electores que cada agrupación tiene. Pero ¿qué pasa si pervertimos a los partidos políticos, los vamos destruyendo con reglas electorales y políticas y los sacamos del espacio de toma de decisión? Otros, organizados, ocupan su lugar, porque la política aborrece el vacío. En el siglo XIX eran los militares, una estructura muy organizada que ocupaban los espacios que debió haber ocupado el partido político. Pero como las cosas cambian, a finales del siglo XX aparece el terrorismo, aparece la hiperinflación y aparece la necesidad de concentrar el poder nuevamente. ¿Qué se hace para concentrar el poder? Atacar al partido político y a la política como actividad. Y eso lo hemos heredado los de mi generación y están heredándolo ustedes, los jóvenes. Sin darse cuenta,
todos repetimos los eslogans en contra, no solo de este Congreso, sino del anterior y también del anterior. Y repetimos esa mentalidad de antipolítica que favorece no a los electores, a los ciudadanos, porque nos deja sin representación. Lo que nos gusta, lo que necesitamos o lo que queremos no tiene importancia alguna en los procesos de toma de decisión. ¿Por qué? Porque ya no están allí nuestros representantes, la gente por los cuales hemos votado. Los procesos de decisión se trasladan a otros espacios donde juegan personas a las cuales no hemos votado. Esos espacios son ocupados por ONGs, por medios de comunicación o empresas de comunicación, y detrás de ellas existen otros empresarios que dominan las acciones de esas empresas de comunicación. Y eso pasa en España, en Francia y en Perú. ¿Qué debemos hacer para recuperar nuestra democracia y que nuestros votos tengan valor? Querramos una cosa o así querramos la otra, pero que nuestros votos tengan valor y no gente que no está en la asamblea tome las decisiones por nosotros. Fortalecer la política como actividad. Y para eso se requiere que ustedes entren en política. Pero para que ustedes entren en política y generen un impacto positivo, tienen que ingresar con la trayectoria de Adriana Tudela, con la trayectoria de colegas tuyos que tienen atrás un bagaje de experiencia, de conocimientos. Y por último, del deseo de no vender barato la honra personal y el prestigio que tienen. Eso necesita, obviamente ya lo están pensando, que las personas que forman parte de la oferta electoral en la izquierda o en la derecha sean personas de trayectoria antes de la elección. Pero, ¿por qué? Le contaba yo a Lucas en el antesala, yo que he practicado y me he sentado allí detrás de ese murito de madera, embelesado por los discursos de la gente que lo mejor de la aristocracia. ¿Qué era lo mejor de la aristocracia? Que el pueblo se manifestaba en torno a sus preferencias legítimas, pero quienes concretaban esa decisión eran los de la élite, los formados, los preparados, los que sabían cómo se concretaban las cosas. Muy bien, para que esto opere se necesita una constitución. Y una constitución no es otra cosa que una carta de compromiso por la cual se va a limitar al poder y el poder acepta ser limitado. Una estructura estatal no es necesario, bastaría un decreto ley. Cuando Velasco Alvarado dio un golpe de Estado o cuando Alberto Fujimori dio el golpe de Estado, ¿ustedes creen que el Estado peruano se destruyó? ¿Entró en caos? ¿Los funcionarios, los viceministros no sabían a dónde ir? No, todo lo contrario. El Estado no necesita de constitución. Después del golpe de Estado, el Estado se ve más fuerte, porque el Estado no es otra cosa que el poder institucionalizado. El Estado es el poder. Por tanto, la estructura del Estado solo sirve en una constitución cuando proclama la separación de poderes. Solo sirve cuando se configuran principios como aquel que dice que todo lo que no está previsto como atribución para un órgano del Estado está prohibido.
Sí, exactamente lo contrario de lo que decían en el 2016, 2017 los abogados de Vizcarra, que decían, oiga, pero lo que no está prohibido está permitido. No, eso en el derecho público es exactamente lo contrario. Lo que no está específicamente determinado como una atribución de la institución pública está prohibido, no puede hacerlo. Entonces, la Constitución es límite al poder. Adicionalmente, sí, también es programa político, también es norma jurídica y también es regla de convivencia pacífica entre los ciudadanos de una sociedad. Pero ante todo es límite al poder. Si una Constitución no limita al poder, no es Constitución. Podrá ser un estatuto, podrá ser una ley de leyes, podrá ser cualquier cosa. Cuando alguien les venga a decir, no, la Constitución es norma jurídica fundamentalmente, pregúntenles, ¿y la Constitución cubana es norma jurídica? ¿La Constitución de Hitler fue norma jurídica? Sí. ¿Y se cumplía? Sí, por supuesto, se cumplía como nunca. Todos obedecían la norma. Entonces, ¿eso es una Constitución? No, yo no, prefiero no tener Constitución a tener eso. La Constitución es ante todo límite al poder. ¿Y cómo se conjuga la Constitución con la democracia? En un equilibrio. Si la Constitución ocupa todos los espacios de la democracia pierde porque los electores no van a poder desarrollar la voluntad que ellos tienen y que es una voluntad legítima, pero que tiene que estar enmarcada, contextualizada dentro de los principios y valores de la Constitución. Es una autolimitación recíproca. Por eso es muy delicado elegir a un tribunal constitucional, porque el Tribunal Constitucional, a diferencia de la Corte Suprema, es un organismo que trabaja con dos insumos, la política y la Constitución, lo jurídico, el derecho y la política. Y por eso es que es sumamente delicado cuando saca una sentencia, por ejemplo, radicalizando la interpretación interesada, porque era para su jefe Vizcarra, radicalizando la interpretación a favor de la destrucción de la bancada fujimorista, que ya estaba quebrándose. Para eso fue la sentencia que interpretó de que cualquier limitación de reglamento o de organización de las bancadas iba en contra del principio de participación política, el derecho constitucional, como todos ustedes ya han podido comprobar en estos últimos años, da para todo y se puede interpretar de la mejor manera que agrade a aquellos que auspician nuestra participación. El problema es de que a los constitucionalistas se nos enseña, y eso lo debemos recordar aún cuando pasen los años, como Polistel, debemos recordar el principio de lealtad constitucional. ¿Sí? A diferencia de los penalistas, no tenemos por qué pensar y defender principios en los cuales no creemos. Esa es la diferencia entre el penalista y el constitucionalista. El constitucionalista tiene un límite fijado, que son sus valores y principios. Y hasta ahí llega y hasta ahí interpreta. Por tanto, ¿es necesario volver a la ordenación y disciplina de las bancadas? Sí. ¿Es necesario volver a establecer leyes y reglamentos que incentiven la participación de los mejores profesionales, de los mejores jóvenes del país en la política? Sí, es necesario. ¿Nos puede convenir? De repente no. Pero son los principios los que deben prevalecer por encima de las opciones, preferencias de coyuntura. Y por último, lo que se dijo, el uninominalismo, y en eso sí se equivocó Sartori,
el uninominalismo o el binominalismo de la chilena producen a mediano plazo bipartidismo. Y el bipartidismo es exactamente lo contrario que lo que observamos en el Perú. En el Perú ya hay más de 20, 25 candidatos presidenciales. Prácticamente no hay político que no esté aspirando a ser candidato presidencial el 26, o tal vez antes. Y eso es exactamente lo que no debe existir en un país. ¿Por qué? Porque esos 26 o 30 precandidatos a la presidencia no tienen técnicos, no tienen programas, ni tienen una visión de país. Y lo que es peor, podrían ir a la primera vuelta para nuevamente pasar a la segunda, ya no con 18 y con 16, sino con 12 o con 10 o con 9 y 6%, lo que transformaría en una tinca la primera vuelta. Exactamente lo que no se quería cuando se aprobó la Constitución de 2 vueltas. Tenemos que forzar las cosas al límite de los principios para ir a un bipartidismo imperfecto. Un bipartidismo imperfecto tiene mucho mérito. 2 partidos que tienen sus 2 planes de gobierno verdaderos, no los que se manda a hacer con 2 profesores de la universidad, como algún partido en el Congreso lo mandó a hacer. 2 planes de gobierno, 2 grupos de técnicos ya preparados para la eventualidad de ganar o no las elecciones. Y lo que es más importante, cuando hay bipartidismo, no se suele producir, alguien pensará, Estados Unidos está al borde de la crisis absoluta. Sí, pero normalmente lo que se produce cuando hay política y hay políticos, se produce la legislación bipartidista, que es el preámbulo a los acuerdos fundamentales. Y ahí acabo. Los acuerdos fundamentales son aquellos grandes rocas que cimentan a una sociedad democrática y constitucional. Por ejemplo, la segunda vuelta. Por ejemplo, la economía social de mercado que permite a cualquier político que acceda al gobierno gobernar de acuerdo a su ideología. La alternancia y la representación política son acuerdos fundamentales que el Perú dificultosamente ha tomado siguiendo el ejemplo de Alemania. Los acuerdos fundamentales son aquellas vigas maestras en las cuales se edifica el edificio democrático y que nadie debe mover ni sacar con ningún pretexto. Pero si no hay acuerdo fundamental, una política de legislación y conformación constitucional bipartidista o tripartidista a lo sumo, no puede haber un acuerdo ni un programa a largo plazo. Y cuando no hay decisiones a largo o mediano plazo, nos encontramos como en el Perú de hoy, que no tiene inversionistas, se reduce la economía y eso, claro, no está en nuestro campo, el derecho constitucional, pero es que al final, ustedes ya saben que la cifra mágica es 300.000 cada año. Hay 300.000 jóvenes cada año que ingresan al mercado laboral. Y el mercado laboral necesita de 2% de crecimiento del PBI anual para permitir la incorporación de esos 300.000 al mercado laboral. Este año el Perú, ya se sabe, está entre el 1.2 fluctuando de crecimiento del PBI, si no 0. Lo que significa que para el próximo año se va a acumular una masa de jóvenes descontentos y que van a ir con su voto no a los partidos moderados, con su voto van a ir a auspiciar a los demagogos y populistas que ya están apareciendo en todo el espectro de la política. Los demagogos y los populistas precisamente son antipolíticos, no son políticos, son antipolíticos, porque tienen toda la razón. Son los verdaderos intérpretes del sentir de todos los peruanos.
Y eso agudizaría, que gane uno de ellos, agudizaría la crisis política profunda en la cual nos hemos encontrado y que solamente va a desembocar, como desembocan en el Perú históricamente las grandes crisis, con hechos de sangre, con guerra civil o con violencia política. Y eso precisamente es lo que queremos evitar. Muchísimas gracias.